bienvenidos a un capítulo más de cómo se lo explico a mi hijo adolescente. Pueden encontrar los otros capítulos en Facebook o en YouTube de lo que hemos estado viendo durante las semanas pasadas, pero creo que ha sido importante y de ayuda para poder trabajar con nuestros hijos adolescentes. Entonces esta semana, como les digo, el tema de esto es cómo se lo explico a mi hijo adolescente, pero quiero hacerle un cambio y voy a ponerle cómo se lo explico a los padres de hijos adolescentes. Este tema va a ser para usted y para mí que tenemos hijos adolescentes. Entonces, ¿de cómo salió este tema? En la última sesión presencial que tuve con los papás, ellos me decían, es que queremos que le hablen a nuestros hijos de este tema, y queremos que les digan esto, y queremos que les hablen de esto, y queremos que les hablen de sexualidad, y queremos que les hablen de un montón de temas que me quedé pensando, y yo decía, a ver, ¿cómo deberíamos hablar estos temas o quién debería hablar estos temas? ¿Está la iglesia como responsable de hablarle estos temas a los adolescentes o somos nosotros como padres? Y aquí fue donde nació este tema. ¿Qué es de la iglesia y qué es de nosotros como papás? La iglesia puede apoyar, pero los temas importantes los debemos hablar usted y yo con nuestros hijos en nuestra casa. Entonces, la iglesia sirve para formar, la iglesia sirve para congregarse, la iglesia sirve para enseñar a los chicos acerca de Dios, de las enseñanzas de Jesús, de qué haría Jesús, de cómo lo hizo Jesús. Pero hay ciertos temas que son importantes que se forman desde el hogar. En el Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Una herencia es algo que se da a alguien sin haber ganado nada, sin haber hecho nada, sino que es como un regalo de alguien que falleció o alguien que tenía una propiedad o un dinero y lo repartió. Eso es una herencia. Ahora, aquí dice que los hijos son herencia de Dios, quiere decir que Dios nos lo dio. Dios nos dio a nuestros hijos, no importa las circunstancias, Dios nos dio a nuestros hijos. Ahora, así como una herencia, digámosle que usted puede heredar una casa, su tarea es cuidar la casa. Usted no va a esperar que el que le dio la casa también se la cuide, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a que no podemos esperar que otros cuiden nuestra herencia, ¿verdad? No podemos esperar que otros formen a nuestra herencia. Y lamentablemente hemos dejado esto a las escuelas, colegios, iglesias, otros grupos, de que sean ellos los que se encarguen de formar a nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque muy posiblemente nosotros no sabemos cómo hablar de esos temas o tenemos ideas muy preconcebidas, ideas erradas, o inclusive no sabemos absolutamente nada de ese tema, porque tal vez fue tema tabú en nuestra familia. Entonces no sabemos cómo hablarlo, no sabemos cómo enfrentarlo y dejamos que otros sean los que lo hagan. Y les puedo asegurar que nuestros hijos alguien nos va a formar. Si no es usted, va a ser alguien más. Y sí, puede ser la iglesia, pero también pueden ser otras fuentes que formen a nuestros hijos. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestros hijos realmente estén bien formados, y esa es tarea nuestra. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Otra versión dice: y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruir quiere decir proporcionar conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una persona para una formación determinada. Entonces, cuando dice instruye al niño en su camino, quiere decir que hay que formar, hay que dar conocimiento. Y vean que lo está diciendo como instruye, o sea, es a mí, es algo que me toca a mí. Y dice que esto que vamos a formar les va a servir para cuando estén grandes, para cuando tengan que tomar una decisión, para cuando ni usted ni yo estemos a la par de ellos viendo a ver si va a ser lo correcto o no. Entonces ahí es donde empieza esta formación importante en la casa. ¿En qué áreas deberíamos instruir a nuestros hijos? En absolutamente todo lo posible. En todo lo que tenga que ver con
su educación, con su sexualidad, con sus finanzas, con sus relaciones de pareja, con sus emociones. Pero usted está diciendo, sí, pero es que yo nada de eso lo manejo. Sí, pero es que entonces ahí es donde como papás, si estamos interesados en que nuestros hijos sean realmente formados, tenemos que aprender. Es curioso ahora con todo esto de pandemia que muchos de los chicos estuvieron virtual y tuvieron que hacer las cosas en la casa. Muchos papás tuvieron que aprender para poder ayudarle a sus hijos a hacer las tareas, a hacer las pruebas, a hacer un montón de cosas. Entonces, tuvimos que devolvernos en el tiempo a aprender otras cosas o aprender lo que tal vez habíamos aprendido para poder enseñarles a ellos y caminar con ellos en este proceso de estudio. Seamos igual con todo lo demás. Si usted dice, es que yo no sé cómo hablar de sexualidad con mi hijo, aprenda, busque, lea, escuche, hay videos correctos, ¿verdad? Hay un montón de cosas que usted puede ir discerniendo y puede ir aprendiendo para realmente formar a su hijo. Vamos a ver, ¿cuánto dura la adolescencia? Por lo menos 5 años. ¿Verdad? 13, 14, 15, 16, 17, 18, digamos 19, 20, 21. 8 años. Lo que usted invierta en 8 años en su hijo le va a servir para los 30, 40 años en adelante. ¿Verdad? Entonces, toda esa otra vida que le queda va a formarse dependiendo de lo que en estos 8 años hayamos invertido en ellos. Deuteronomio 4:9 dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Una vez alguien me decía, Ronnie, es que yo no sé qué hablarle a mi hijo. Yo no sé cómo entrarle. Yo no soy teólogo. Yo no me sé tanto la Biblia. ¿Qué puedo enseñarle? Y vean lo que dicen. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos. Lo mejor que podemos enseñarle a nuestros hijos de Dios es lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Cómo hemos integrado a Dios en nuestra vida diaria. Cómo hemos integrado a Dios en nuestras emociones. ¿Qué hemos hecho cuando tenemos que tomar una decisión y cómo metemos a Dios en eso? Eso es lo que tenemos que contarles. Y dicen, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Lo que Dios hace en nuestra vida, y yo sé que Dios ha hecho algo en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que contarle a nuestros hijos. Tenemos que darle testimonio a nuestros hijos de lo que Dios hace en nosotros para que ellos vean que realmente es un Dios de acción. Ahora, Deuteronomio 11, 18, 21 también dice, y aquí esto es interesante, dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átelas en sus manos como un signo y llévenlas en la frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, escríbalas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Vean este tip tan interesante que nos da la Biblia. ¿Cuándo podemos hablar con nuestros hijos? A veces tratamos de hacer momentos muy estructurados. Tratamos de hacer momentos muy agendados. Pero vean lo que dice. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa. A ver, no es que cuando estén en la casa, a veces, bueno, no es hacer un estudio bíblico. Pero es hablar en una forma de conversación, de hablar acerca de Dios. A ver, ¿qué ha hecho Dios? Tal vez estamos comiendo, estamos haciendo algo y poder preguntarles, bueno, vamos a hablar aquí en la mesa un rato. ¿Qué ha hecho Dios en esta semana en nuestra vida o hoy en nuestra vida? Quiero contarles, a mí Dios viene que me enseñó esto, hizo esto y dice que lo hablen en sus casas. Cuando anden por el camino, cuando los vaya a dejar al colegio, cuando vayan a hacer un mandado, cuando vayan en ese camino, también es un momento importante que podemos utilizar para hablar, que sean momentos significativos, que sean momentos valiosos. Después dice cuando se acuesten y cuando se levanten. Vean que es un proceso continuo. No es algo que uno diga, bueno, los viernes de 5 a 7 vamos a reunirnos como familia. Se puede hacer.
pero no lo limitemos solo a ese rato, no lo limitemos solo a ese momento. Utilicemos nuestro día a día para hablar de lo que día a día Dios hace, es y representa para nuestra vida. Y también me llamó mucho la atención que dice, escríbanlo en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Yo creo que hay cosas, versículos que tal vez sean importantes como familia, que deberíamos pegarlos en la pared, un cuadrito, en algo. Ahora venden cosas lindísimas en adhesivo que podemos pegar, que podemos utilizar para decorar y que realmente sean importantes para nosotros en este sentido. Entonces es algo que también podemos utilizar en las paredes, en el cuarto, etcétera. Palabras que nos ayuden a recordar que Dios es parte de nuestra vida. Ahora, ¿qué debemos usar para enseñar? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, nuestra fuente principal para aprender y para guiar de sabiduría tiene que ser la palabra de Dios. Yo sé que hay otras cosas, hay libros, hay charlas, hay expertos en el tema de adolescencia, que podemos utilizarlos como complemento, pero nuestra fuente principal tiene que ser la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando usted y yo no leemos la palabra, no la conocemos, ni la aplicamos, ni tenemos una relación personal con Dios, es donde se nos complica poder guiar a nuestros hijos hacia Dios, porque nosotros no tenemos una relación con Dios. Yo siempre he dicho esto, yo no puedo llevar a alguien donde yo no he estado. Usted no puede llevar a su hijo adolescente a que tenga una relación con Dios si usted no la ha tenido, si usted no está ahí. Entonces es algo que tenemos que trabajar. Por eso quería traerles este tema el día de hoy, ¿verdad? No podemos enseñar si nosotros no hemos aprendido. No podemos enseñar si nosotros no sabemos y no conocemos la palabra. Como les decía, no podemos llevar a alguien donde no hemos estado y somos los primeros que tenemos que hacerlo. Como padres de hijos adolescentes, tenemos que nosotros tener una relación personal y profunda con Dios para poder guiar a nuestros hijos de la forma correcta. Que esa sea nuestra responsabilidad, no de la iglesia. La iglesia es un apoyo, pero la responsabilidad principal va a ser nuestra. Así que espero que realmente esto sea de bendición para su vida, sea de crecimiento y ojalá también sea de confrontación, de cambios que usted tenga que hacer para poder guiar mejor a su hijo. Entonces, si tiene algún comentario, póngalo abajo en los comentarios para así poder crecer juntos. Si aprendió algo, si algo le llamó la atención de los versículos que vimos y qué fue lo que Dios le habló. Así que nos vemos en el próximo capítulo de cómo se lo explico a mi hijo adolescente. Hasta luego.